Hola, bienvenidos nuevamente al canal. Mi nombre es Jazz y en esta ocasión les comparto el proceso que seguí para realizar unas fundas para almohada a juego con el cubrecolchón que realicé en el video anterior. Lo primero es realizar una costura recta, eh, recordando realizar el remate al inicio y el remate al final, que se hace con esta parte de la máquina, presionándolo. Y les quiero mostrar que en estas pestañas de aquí, que son de la cara frontal, es donde se coloca el cierre. En este caso es de 1 centímetro aproximadamente. Aproximadamente de 1 centímetro. Después hay que colocar en esta parte las pestañas del cierre ya abierto. Colocar a cada lado. Abrimos el cierre, colocamos cada pestaña de cada lado y lo sujetamos con alfileres. Esta parte de aquí sería la parte que posteriormente tendríamos que descoser para poder abrir nuestro cierre. Entonces es muy importante considerar el tamaño de las pestañas, que tenga suficiente espacio para poder colocar el cierre. También que tienes que acercarte de lo más que se pueda al perímetro del cierre. Sin embargo, no tienes que acercarte demasiado. Esto suena confuso, pero básicamente es dejar un pequeño margen de espacio en el filo del cierre, que es lo que compone el cierre, que es de plástico en este caso. Para esta prueba yo realicé este tipo de corte para mi tela, que las realicé con estas tijeras que son en corte zigzag. Estas tijeras son del número 9 y las conseguí en mi caso en una tienda central de telas que está ubicado en San José del Cabo, en Baja California Sur. Existen otras opciones, sin embargo yo la conseguí ahí, y les recomiendo que tengan en cuenta el número de la tijera, porque existen otros tipos como este, que es muchísimo más pequeño, que hace costuras, que hace cortes muy finos. En mi caso no me funcionó esta, yo tuve que conseguir esta y tener en cuenta eso, que tuviera el número más grande. Me parece que es referente al tamaño, a la plantilla con la que hacen los dientes. Entonces les sugiero eso. Este tipo de corte lo utilizan, por ejemplo, en este caso que estoy haciendo una muestra de tela, facilita el que no se estén deshilando aunque tú lo jales. Como ven, en este caso sí se deshilachan los hilos, sin embargo en esta parte no. O bueno, sí puede pasar, pero es poco probable, o tiene menos probabilidad de que suceda, a diferencia con un corte con tijera recta. Otra cosa que les quiero comentar respecto a mi experiencia fue que tuve que coser con costura libre, que se retire jalando este ganchito de aquí, quitando esta pieza, y me deja únicamente la aguja. Y aquí tuve que colocar mi cierre
Esto es porque si yo trato de utilizar esta, no me deja suficiente margen para coser tan cerca como yo necesito del cierre. Es por eso que se necesita un prensatelas específico para esta tarea. Hay dos diferentes. Uno es para cierre normal y hay uno para cierre invisible. En mi caso, no pude conseguir este tipo de prensatelas y por el tiempo decidí no comprarlo online. Sin embargo, sí es mucho más fácil para mí conseguirlo online porque en el lugar donde vivo es difícil conseguir este tipo de piezas. Un punto a considerar es que hay que tener muchísimo cuidado de coser en este estilo libre porque al momento de estar cosiendo, si vamos demasiado rápido, es más probable que nos vayamos a lastimar. En este caso a mí no me sucedió, pero he visto en internet, no sé si sean reales o no, pero son fotos en las que tienen el dedo o la uña y el dedo prácticamente atravesado por la aguja. Y entiendo que en este estilo libre sea mucho más fácil que esto ocurra. Sin embargo, hay que dejar un espacio libre, un espacio entre el punto donde está pasando la aguja y el punto en donde estás colocando tus dedos. Otra cosa importante que les quiero compartir es que la tensión yo la tengo colocada en 3. Esto es la ubicación de la aguja, que lo voy a estar moviendo para que puedan ver cómo se mueve. Ahí la moví en el centro y ahí se mueve a la izquierda, lo más que puede la máquina a la izquierda. Luego la giro nuevamente al centro y nuevamente a la derecha. Y eso lo utilizo, se puede utilizar dependiendo el punto en el que tú quieres trabajar. En este caso me fue muy útil para coser el cierre porque lo direccioné a la derecha o a la izquierda conforme yo lo necesitara, dependiendo del lado de la pestaña que iba a coser. Como es una costura recta, que es este botón de aquí, el lado del ancho no se necesita colocar, o si se tiene que colocar, aunque no afecta en nada, sería en el número 0. Y en este botón que indica el largo, yo lo tengo en 3. Y para mí este es el acabado que me deja. Para que puedan visualizar, en los únicos puntos en los que no me trabaja muy bien es al momento de hacer el cierre, que me deja la tela un poco fruncida. Sin embargo, es muy mínimo y no me afecta casi nada. En este lado lo dejo un poco más fruncido que de este lado. Sin embargo, este es el punto en el que me dejó trabajar mejor que con otras configuraciones, y esa es la que les recomiendo. Les voy a deber el tipo de tela. Específicamente no sé el nombre, sin embargo es tela satinada en color beige. Igualmente los hilos son color beige, tanto el de la parte de arriba como el de la bobina. Yo pude conseguir hilos Gutermann, que es la marca recomendada de hilos. Aquí tengo una muestra. Este es de otro color porque me terminé varios carretes con el proyecto del cubrecolchón.
específicamente dos de este tamaño y de esta marca. Este hilo, este tipo de hilo es de muy buena calidad. Usualmente lo recomiendan para que sea mucho más resistente y para que sea mejor la costura. Sin embargo, también cuento con este tipo de hilos que son de una marca genérica que encontré en Amazon y me funciona muy bien. Sin embargo, es la experiencia que yo he tenido, entonces habrá que tener más práctica utilizando diferentes tipos de hilos. Sin embargo, hasta ahora me funcionan igual de bien. Otra cosa a comentar es el tipo de aguja para este tipo de tela, que es la 79. Es un número muy pequeño que apenas se alcanza a visualizar. Es marca Singer y es para telas muy delgadas que necesitan este tipo de aguja. Este es el número 79, es el mismo número. Este es el acabado que me dejó, que me quedó. Estoy muy satisfecha con el tipo de acabado. Como pueden ver, así es como se ve cerrado. No es el tipo de acabado para cierre invisible que esperaba. Sin embargo, me gustó mucho. Creo que es bueno. También les puedo sugerir que hay que considerar la fuerza con la que está sujeta el prensatelas, que se puede modificar con esta pieza de aquí. Como pueden ver, aquí hay unas flechas que indican menos o más en el sentido que le corresponde. Yo utilizo unas tijeras para poder introducir en esta parte, ya que no cuento con la pieza que se inserta aquí. La máquina viene con esa pieza que es exactamente para esta actividad. Sin embargo, yo la perdí o no la encuentro. Entonces utilizo algo que pueda caber aquí y podemos ajustarla hacia más, que en este caso se necesita porque la tela es muy delgada y necesita fuerza aplicada para que no pueda moverse ni resbalarse la tela del punto en el que nosotros queremos. Otra cosa muy importante es que un consejo para que puedas tener costuras rectas es que no fijes tu mirada en el punto en el que cae la aguja, sino una marca en el que cae el filo de la tela, que son las que nos proporciona la máquina. Por ejemplo, esas líneas de ahí en las que podemos referenciarnos y fijar nuestra mirada en ese filo en vez del punto en el que cae la tela. Si hacemos esto es mucho más fácil que queden las costuras rectas. El primer lado que cosí fue el lado donde iba a colocar el cierre. Como les expliqué, tenía que abrir el cierre, colocar una pestaña de cada lado y colocarlos, fijarlo con alfileres. Decidí empezar por este lado para que me permitiera maniobrar a través de ese punto y poder coser el resto de los otros lados y me pudiera facilitar la actividad. Al final me quedó muy poco sobrante que hay que recortar y la máquina me permitió hacer una terminación en esta parte. A pesar del volumen y del material del cierre, no presenta ninguna dificultad. Lo siguiente que tuve que hacer fue coser el resto de los lados. Para esto yo utilicé la costura francesa y para esta hay que
encarar los reveses de la tela, coser una línea recta a aproximadamente medio centímetro y posteriormente volvemos a coser una línea recta, pero esta vez encarando los frontales de la tela, y igualmente se vuelve a realizar la costura recta medio centímetro